Continuamos con el panel Reflexión Social, donde conoceremos cuáles son los principales problemas de la región y sus posibles soluciones. También tuvimos que ajustar un poco el mecanismo. Cada participante va a tener una hora, ya quisiéramos. No, es muy difícil venir a contar una experiencia en 7, 8 minutos o en 10 minutos, así que le rogamos a cada una y cada uno de ustedes síntesis. En fin, va a haber una compañera acá que les va a avisar cuando se acaba el tiempo. Más o menos tenemos entre 8 a 10 minutos, ojalá solo 8 cada una y cada uno. Entonces, muchas gracias. Vanessa Núñez, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy escritora y soy salvadoreña, como podrán oír por mi acento en los siguientes minutos. Bueno, el título de mi ponencia, que no es primera vez que la doy, porque es un tema que me interesa muchísimo y precisamente coincide con Centroamérica 30 años después, lleva implícita una pregunta, y es: ¿30 años después de qué? Pues bien, 3 décadas han transcurrido luego de la década funesta. 3 décadas luego de que los conflictos armados internos que aquejaran Guatemala, El Salvador y Nicaragua llegaran a su fin, tras la firma de acuerdos de paz que más que una nueva forma de nación, fueron una pacificación ficticia con el verdadero objetivo de reactivar la economía y detener la fuga de capitales. Así, la respuesta a la pregunta que planteo tácitamente en el título de mi ponencia es: ¿qué ha ocurrido en Centroamérica luego de los conflictos armados internos, los acuerdos de paz y la imposición de un sistema económico de consumismo feroz? Pues a cada punto, cuando uno repasa cada uno de estos puntos, prácticamente repasamos los 30 años últimos de la historia de nuestras naciones. Primero veamos las causas que provocaron las guerras. La desigualdad, el hambre, la inequidad, la falta de justicia, la falta de un Estado que velara por los derechos de todos los ciudadanos, siguen estando presentes. Estas no fueron ni siquiera tomadas en cuenta por nuestros acuerdos de paz. Nuestros negociadores, tanto de un bando como del otro, se preocuparon por sus intereses políticos y por figurar, por constituirse como entidades que tuvieran una influencia política, pero a ninguno de ellos les importó verdaderamente tomar en cuenta o retomar las causas por las cuales los conflictos armados habían tenido lugar. Y pese a que estas causas siguen estando presentes, no vemos en la actualidad agenda política, ni siquiera plan de nación que se ocupe de estas causas. Nuestras naciones siguen siendo corporaciones que responden a intereses privados de clases poderosas, y su finalidad no ha sido nunca, desde que se constituyeron en el siglo XIX, ser repúblicas, sino más bien son entes de control de la población y de facilitación de las condiciones para el logro de intereses económicos. En suma, la firma de los acuerdos de paz no pretendió nunca refundar las naciones conflictuadas, sino favorecer a ciertos grupos de poder a fin de que el Estado pudiera dar impulso al único sector que verdaderamente importa en nuestros países, el económico. Las causas de la guerra, por otro lado, en la actualidad ni siquiera son explicadas desde una perspectiva nacional. Cuando se habla de las guerras en nuestros países se recurre al cliché de la Guerra Fría. Ni siquiera se explica que vienen derivadas directamente de nuestra historia, por el hecho de no haber constituido repúblicas que fueran efectivas en el momento que se debió haber constituido, que fue el tiempo de la independencia. Y las causas que se dan en la actualidad son tan simples como derecha, izquierda, capitalismo, consumismo, y hoy día ideología libertaria y populismo, que viene a ser lo mismo. Por dicha razón, nuestras sociedades siguen estando ampliamente polarizadas y un consenso nacional es prácticamente impensable, como lo hemos visto en el caso de Guatemala. No hubo un liderazgo que planteara después de las manifestaciones: ¿y ahora qué hacemos? Nadie tenía realmente una forma de sentarse y decir: vamos a caminar hacia el mismo camino, en el mismo objetivo. Por otro lado, tampoco nos debe sorprender que un pueblo que desconoce su historia esté condenado a repetirla. La memoria histórica sigue siendo un tema pendiente a todo nivel, y no únicamente a nivel de la juventud, porque hay muchísima gente que vivió la guerra que sigue sin entenderla. Otra consecuencia derivada de la guerra, que me interesa a mí muchísimo y que aún pervive en la región, es la pérdida de toda una generación de intelectuales, artistas y pensadores. Hoy, a más de 4 décadas de iniciados los conflictos, sigue sin existir una verdadera masa crítica o una red intelectual que sustente el pensamiento y el diálogo en la región. Estos, a finales del siglo pasado, debieron huir, exiliarse, y los que corrieron con menos suerte fueron asesinados, desaparecidos o apresados,
Y toda esta generación de pensadores que estaba en incipiente formación fue destruida durante los años 70 y 80. Esta masa crítica, la que hoy día nos está haciendo tanta falta, y esa es la razón por la que no encontramos soluciones y tenemos que importar líderes para que la gente se siente identificada con ellos, porque no tenemos un Pepe Mujica ni tenemos un Correa nosotros. Es precisamente por eso se nos interrumpió nuestro desarrollo en la formación de liderazgos y no tenemos líderes, y eso es una cuestión muy muy grave, sobre todo en circunstancias como la que estamos viviendo en toda Centroamérica. Para que el pueblo, por otro lado, pueda defender su condición de soberano, tiene que estar educado para su condición de soberanía, debe recibir una educación democrática. Ni los colegios, ni las universidades, ni siquiera la televisión, ni los medios se preocupan por una formación en cuanto a una educación democrática. ¿Cómo puede la gente ejercer su ciudadanía si ni siquiera sabe qué significa esto? Fuera de los partidos políticos, la gente cree que no existen entidades para ejercer la democracia. Por otro lado, la apatía de la ciudadanía es una cuestión que también es muy peligrosa, porque la gente se siente tremendamente desilusionada del sistema político. Y tampoco nadie quiere involucrarse en política. Se tiene la idea, hay un dicho aquí que quiero yo en Guatemala: la política es coche. O sea, es decir, no se mete en política porque usted va a salir untado, ¿verdad? Así las cosas, podemos preguntarnos por qué la implantación del sistema económico, que no permitió la pacificación del país y que tampoco permitió la incorporación de los temas sociales en agenda, tiene las consecuencias que los que estamos viviendo ahorita. Estamos a punto de entrar a un nuevo conflicto social, precisamente porque los acuerdos de paz nunca llegaron a pacificar la región. Creo que una de las preguntas importantes que debemos hacernos como centroamericanos, y no ya vistos como naciones independientes, es ¿quiénes somos los centroamericanos luego de una guerra que no entendimos y que nadie nos explica? ¿Quiénes somos luego de unos acuerdos de paz que no trajeron paz? ¿Quiénes somos después de vernos obligados a abandonar nuestras patrias y nuestras familias porque nuestros países no ofrecen oportunidades? ¿Y quiénes somos dentro de esta sociedad esquizofrénica donde la medianoche parece nunca acabar? ¿Hacia dónde vamos como región? En una posguerra que simplemente ha durado demasiado y que incluso cabe empalmarla con una nueva guerra, Centroamérica debe enmendar el rumbo. Debemos comenzar a vernos ya no como países aislados, sino como una región que deje de impulsar las soluciones fáciles y que comience a impulsar una cultura de paz y la educación, que creo de verdad que son las únicas formas a través de las cuales vamos a poder salir de esta situación a la cual estamos decantando. Les quiero compartir que en esta mesa hay compañeras y compañeros de México, de Chile, de Guatemala, de El Salvador y de Colombia. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya creo, más o menos. Yo soy chileno y voy a hablar de pie, no soy capaz de estar sentado 8 minutos, así que les pido disculpas por eso. Y como buen representante del sistema de Naciones Unidas, tampoco sé hablar sin un PowerPoint, así que los voy a traumar con un PowerPoint, apenas me lo puedan poner adelante. Aquí estamos. Me pidieron hablar a mí, no tanto de los 30 años que acaban de pasar, sino que de los próximos 15 años que viene en el futuro, una mirada hacia adelante. Y esto porque este año calza en forma, esta discusión que estamos teniendo hoy día, calza en forma perfecta con algo que está ocurriendo a nivel global este año, que es una serie, ya no hablemos de una, es una serie de eventos que nos están llevando a cambiar el panorama del desarrollo a nivel global. Ya han ocurrido varias de ellas, la última hace un par de semanas, la conferencia sobre financiamiento para el desarrollo, que acaba de ocurrir en Addis Abeba, pero en marzo tuvimos Sendai, que cambió todo lo que era cómo respondemos, como el marco de respuesta sobre el riesgo de desastre.
Tuvimos hace poco en Buenos Aires el Beijing +20, que yo creo que vamos a escuchar en unos momentos. Y en un mes más, en septiembre, se van a adoptar lo que va a reemplazar los objetivos del milenio, que fueron 8 objetivos que dieron un marco, criticados por algunos, muy alabados por otros, pero que dieron un marco de cómo los países medían su nivel de progreso hacia un desarrollo un poco más integrado. Después de 2 años de negociaciones de todos los gobiernos, esto no fue un proceso tecnocrático, esto tal como lo escuchamos hace unos momentos, el desarrollo es un proceso político, esto fue una negociación política en los cuales representantes de los distintos países del mundo en Nueva York y en distintas rondas estuvieron diciendo cuáles son las áreas, qué es lo que tenemos que medir de ahora en adelante, cuán ambiciosos tenemos que ser en cada una de estas áreas, vamos a tener una nueva área de progreso. La siguiente, por favor. Ahora veamos en Centroamérica, ¿cuál es nuestro punto de partida? Tal como hemos escuchado, en muchas cosas Centroamérica puede estar muy orgullosa. Si lo medimos en el gráfico de la derecha, si lo medimos con un índice agregado como es el índice de desarrollo humano, podemos decir que las cosas están relativamente bien. Tenemos países, la mayoría de los países de la región en Centroamérica y el Caribe están con índice de desarrollo humano altos o medios. Y eso nos dice que los países, si uno mira el índice de desarrollo humano, agrega la esperanza de vida, los ingresos y los niveles de educación. Eso te dice que bien, los países están relativamente bien. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a mirar este mismo índice, si lo desagregamos, si lo empezamos a ver, qué pasa si vemos este índice con la desigualdad incorporada en él? Que es el que está ahí arriba. La mayoría de los países pierden alrededor de 20 puntos. Es decir, el progreso, el desarrollo que los países han tenido, si uno incorpora la desigualdad dentro de los países, es de un 20. Es decir, la esperanza de vida, los niveles de mortalidad materna, etcétera, etcétera, impactan en los niveles de desarrollo humano alrededor de un 20%. Y otro índice que es muy decidor es el índice de desigualdad de género. ¿Qué es lo que quiere decir este índice en términos generales? Es de tu potencial de desarrollo, cuánto pierdes por la desigualdad de género en tu país. Y en general la región, ustedes ven, todos los países están sobre un 40%. Es decir, del potencial de desarrollo de los países de la región, más del 40% del potencial de desarrollo humano de los países de la región se pierde por la desigualdad de género. Los países desarrollados tienen un alto nivel de desarrollo, Europa, Estados Unidos, pero están viviendo muy por sobre sus niveles, muy por sobre lo que pueden consumir. Los países africanos, que son los países naranjos allá, no impactan al planeta, pero los niveles de vida que tienen todavía dan mucho que desear. Los países latinoamericanos estamos alrededor de ese cuadrante, pero nos estamos moviendo en la dirección equivocada. Nos estamos moviendo hacia el nivel de los europeos. El desafío que tenemos en los próximos 15 años es cómo cambiar esa trayectoria, cómo encontrar la combinación de políticas públicas, de consumo, de producción, que en vez de llevarnos hacia arriba, nos lleve hacia ese cuadrante amarillo. Y para los otros países es devolverse de allá arriba hacia abajo, y para los países menos desarrollados es no cometer el error que hemos cometido nosotros en nuestra trayectoria.
Muchas gracias. Hace 30 años que empezó esta ola de democratización en América Central, y el punto es hacia dónde vamos, qué queremos ver hacia adelante. Y fíjense que yo diría primero que todo que en muchos temas hemos avanzado muchísimo. Los jóvenes que están aquí ahora no saben lo que era Centroamérica en 1979 o en 1981. Los indígenas guatemaltecos, algunos de ustedes lo sabrán, eran reclutados a la fuerza. Llegaban los camiones del ejército a los pueblos, a la salida de los cines, agarraban a los chicos a patadas, los subían a un camión y los reclutaban a la fuerza para ir a combatir a la guerrilla. En Nicaragua, el servicio militar obligatorio estaba mandando a morir a miles de jóvenes al frente de batalla. No había libertad de expresión, no había libertad ni siquiera para hacer un concierto, había música prohibida. El rock and roll sudamericano, la música de Guaraguao, que tal vez algunos de ustedes conocen, la música de protesta era prohibida en la radio. Y alguien me decía que la libertad es como el oxígeno, que nos damos cuenta de que no la tenemos cuando ya desapareció. La libertad que ustedes tienen es el resultado de 30 años de democracia. Y me parece que todavía queda mucho por hacer. Había un sabio, un maestro de mi padre que decía: debemos establecer la democracia donde no existe. Debemos consolidar la democracia donde se ha establecido y debemos perfeccionar la democracia donde se ha consolidado. Y me parece que en nuestros países debemos consolidarla y perfeccionarla. Y es cierto que los recursos naturales no están siendo manejados democráticamente. Es cierto que se están deteriorando. Es cierto que hay deforestación y que las grandes mineras están llegando a Centroamérica. Pero la forma de oponernos a ello como ciudadanos, y en particular ustedes como ciudadanos jóvenes, es con más democracia, con más y mejor democracia. La vía de la opción armada fue explorada en nuestra región hasta la saciedad. En Guatemala murieron 200,000 personas y no nos condujo a nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es perfeccionar las instituciones democráticas y utilizar las instituciones democráticas para defender a la madre naturaleza, para promover nuestros derechos. Porque el dilema es que de lo contrario, la opción son gobiernos autoritarios, y de eso venimos. A escala histórica, me gusta pensar que 30 años no es nada y que vamos en la dirección correcta. Hay muchos problemas, muchísimos, pero como Colombia lo puede contar, la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica, el paso a elecciones democráticas en toda la región, hizo un cambio profundo. En Colombia no han logrado firmar la paz y están todavía sufriendo. Hay 1,5 millones de refugiados internos en Colombia. Los jóvenes guatemaltecos no se acuerdan, pero había 500,000 refugiados guatemaltecos en México que habían huido y que no podían regresar. Entonces, a 30 años de democracia, me parece que debemos de ser optimistas. 30 años en la escala histórica es muy poquito. Y como nos dijo Pepe Mujica, ahora tenemos 40 años más de vida para ejercer nuestra juventud, 40 años más. Y en el tema de la democracia me parece que hemos avanzado. Hace 40 años, como hace 30 años, estábamos todavía hablando de lograr la paz. Pero hoy en día, la región centroamericana tiene el sistema de áreas protegidas y parques nacionales más grande del mundo en porcentajes territoriales. Belice, Costa Rica, Guatemala tienen sistemas de áreas protegidas que superan el 25% de la superficie territorial. Tenemos leyes e instituciones ambientales que no existían. Entonces, yo creo que lo que necesitamos en este momento, y sobre todo me dijo a los muy jóvenes que veo en el público, es una nueva movilización ciudadana por el medio ambiente. Lo peor que les puede pasar a ustedes es caer en el cinismo a los 20 años de edad. De todas formas no se puede hacer nada. De todas formas, ¿de qué sirve? Esa es la peor actitud que podemos tener. Porque al hacer eso le estamos dejando la vía libre para los que nos quieren destruir el medio ambiente y quieren abusar de nuestros derechos. Entonces, el llamado realmente es a que ustedes encabecen una nueva movilización ciudadana por el ambiente en estos próximos 30 años, que es un parpadeo en la vida de todos ustedes,
Y segundo, que esa movilización desde la ciudadanía, desde la sociedad civil por el ambiente, se debe de articular con una participación política y con políticos comprometidos con el ambiente. Esa es la fórmula para el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Patricia Palma. Tengo a cargo la dirección del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, que es un programa ubicado dentro del sistema de la integración centroamericana. Quisiera imaginar el mapa que nos pusieron al principio. Yo siempre pongo un mapa, por cierto, de Centroamérica, ahora me abstuve a ponerlo. Y lo quisiera imaginar sin la diferencia de colores y sin esas líneas que nos dividen. Y mencionar que cuando realmente hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, 30 años después, aún permanece seriamente una deuda histórica que tenemos que solventar. Independientemente de los avances que se puedan ver en uno u otro país, hay grandes grupos de población que no se marcan ni por colores ni por líneas divisorias, pero que están sufriendo las secuelas de todas las decisiones en todos los ámbitos que se toman en la región centroamericana. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos un trabajo muy importante que hacer. Hay varios conceptos sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Algunos creen que es tener un plato enfrente y eso es muy sencillo, pero sin embargo eso es vital. Sin eso, pues no hay vida. Algunos otros creen que es solventar únicamente la necesidad del día o dar un simple tratamiento para evitar que alguien que no ha sido atendido desde su concepción pueda morir. Es un tema que actualmente está en la agenda política en la región. Ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años. La región en términos de gobernanza, llámese esto, leyes, instituciones, políticas, planes, inversiones mismas, orientaciones y lineamientos por parte de la comunidad global, internacional, regional, nacional y local. Sin embargo, este es un indicador de desarrollo. Este, en mi opinión, es el indicador de desarrollo, porque dentro de la presentación que nos hizo el colega de PNUD, vimos que está el tema. No puede imaginarse que se haya planteado una agenda para el milenio de desarrollo sin haber considerado este tema. Y ahora este tema ha sido considerado más allá de solo creer que lo podemos solventar con calorías o con llevarle algo a alguien para que sacie el hambre biológica. Sin embargo, ahora el planteamiento es mucho más integral. Es un planteamiento que habla de calidad, es un planteamiento que pone al mundo en una situación que tiene que cambiar la estructura de su sistema alimentario y nutricional, que tiene que cambiar la estructura política de cómo se toman las decisiones para poder realmente solventar el tema de calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Nosotros tenemos 3 grandes desafíos. Primero, reconocer que hoy día estamos en una condición real de inseguridad alimentaria y nutricional. Esa es nuestra realidad. Segundo, que cada día hay nuevos factores y determinantes que no estamos manejando adecuadamente y que pone a más grupos en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Y tercero, reconocer que dado los movimientos actuales y lo que se está formando alrededor nuestro, estamos cada vez más vulnerables ante esta situación. ¿Eso qué implica?
implica que nos tenemos que preparar aún para aquello que no sabemos que viene. Y eso, en nuestro caso, es difícil. Nosotros no planificamos, nosotros actuamos sobre la tragedia. Y nosotros no podemos seguir así. Tenemos realmente que crear mecanismos que permitan a la población salir adelante. Mecanismos que aseguren su calidad de vida y mecanismos que realmente permitan que eso esté vinculado a todos los temas del desarrollo. Planificar a 30, 50 años es urgente. Estamos planificando para lo que ya pasó. ¿Cómo entregamos un suministro? Porque no hay cómo salir adelante, porque ayer perdimos la capacidad de generar la posibilidad de alimentar a nuestras familias. Eso es lo que estamos haciendo. Pero en realidad creo que Centroamérica tiene la capacidad de hacerlo. Tenemos que entender que este es un indicador de desarrollo y que mucho podemos hacer en todos los ámbitos. Pero el mapa es el que nos va a contar la historia, un mapa que tiene un pendiente muy rojo, muy feo, y que nos dice que hay mucha gente sufriendo en la región y que tiene que ser atendida no como beneficencia, ese no es el tema, sino realmente con capacidad para poder generar todas las condiciones para tener el derecho a alimentarse y el derecho de vivir. Muchas gracias. De esta forma, TN23 les ha transmitido el Foro Esquipulas, con interesantes paneles sobre reflexiones sociales y económicas.